Soy Gerardo Ballesteros, Alberto González, soy el director de Infausto, también el autor del libro de Infausto, que es un libro que publicamos con la editorial El Toro Celeste. El mismo Alberto González ha escrito un prólogo de introducción que creo que es muy interesante porque habla un poco del proceso también creativo del personaje, creo que es muy interesante. Y bueno, lo interesante que tiene esta publicación es que más que nada es un poco un homenaje a Fernando Pessoa, porque bueno, yo soy el autor del guión, pero evidentemente el autor de los textos es Fernando Pessoa. Y bueno, pensábamos, aparte de que el tema de audiovisual es importante para apoyar la figura de Pessoa, lógicamente tenerlo en texto es bastante importante porque no es fácil acceder a los textos de Pessoa, sobre todo esta versión de Fausto de Pessoa es una versión que todavía no consigo acabar, es una versión ni acabada y es muy difícil localizar los textos. Y bueno, también tiene una particularidad este texto que con el tema audiovisual pues hicimos un subtítulo en inglés para distribuirlo en festivales y bueno, creo que era muy buena idea poder tener la versión en español y en inglés para que la gente que, bueno, los hispanohablantes pueden leer el texto, pero también los ingleses y bueno, creo que además eso ayuda a que el libro pueda tener una difusión mayor. Contar que evidentemente la editorial ha hecho un gran esfuerzo por tener un libro creo que bastante interesante porque también tiene fotos dentro del libro que podéis disfrutar. A mí la que más me gusta es la que estoy con las gafas de sol. Eso creo que tengo aquí una pregunta para hacerte después y hables sobre el tema ese. Y bueno, pues yo creo que igual es un poco complicado que alguno de vosotros queráis preguntarnos algo. Nosotros teníamos preparado una especie de diálogo en común. Sí, nos la montamos en un bar tranquilamente. Pero vamos a intentar que, lógicamente, estamos abiertos a que yo sé que es complicado, pero nosotros realmente estamos deseosos de que hay gente que comparta su opinión. Yo empezaría, Alberto, preguntándote que esto no está preparado, pero creo que va a colación porque, bueno, yo es verdad que, bueno, no lo puedo ver objetivamente, pero lógicamente más te vale. Tu trabajo me parece absolutamente excepcional, para que nos vamos a engañar. Creo que es muy interesante que nos puedas dar tu visión de cómo es verdad que hay que decirlo, este texto ya lo tenías muy de la mano porque nosotros trabajamos con un texto que ya había trabajado Juan Hurtado, que en su día... Pero era diferente, ¿eh? Era diferente, sí. Sí, yo cuando me pasaste el guión digo, bueno, yo creo que le doy un repasito y ya tiro para adelante, pero es que va. Había un pequeño texto, todo lo demás era nuevo, es decir, hiciste una nueva refundición y muy interesante porque era conocer otras aristas. Sí, tú comentabas una parte del prólogo que os recomiendo a todos que podáis. Bueno, también es importante resaltar que en el libro, he visto que ha habido bastante gente que ha podido ha llegado un poco desgraciadamente un poco tarde y no ha podido disfrutar el corto desde el principio. También tenemos una iniciativa que creo que es muy interesante, que cuando termines de leer el guión, en el libro hay un código QR que te permite acceder al corto y lo puedes ver en casa, donde quieras y cuando quieras. Eso creo que también está muy bien. Porque realmente son textos muy densos, ¿no? Son textos densos. Y es complicado. No es fácil, no es complicado. Esto para mí ha sido como una prueba de laboratorio de alta definición. Hay una parte en el prólogo que comentas, que lo tengo aquí apuntado en la página 19 del prólogo, que hablas lo voy a decir de memoria, que hablas de un leño que va por un río, ¿no? Y el texto es el leño y el río es el director, ¿no? Me parece muy interesante esa... Sí, esto es un poco zen. Yo escribí hace un tiempo El Tao del actor, que son 365 sentencias, con esta atmósfera del Tao. Y la primera sentencia del Tao es que el actor es una máscara que contiene el vacío. Mientras más vacío esté el actor, muchísimo mejor. Vittorio Gassman decía mientras más idiota, pero yo para ponerme más fino. Entonces sí, es como dejarse llevar. Fundamentalmente es no intelectualizar. Aunque parezca una paradoja, mientras más intelectual es este texto, menos intelectualicé yo. No me interesaba para nada. No quería entrar... Hay un poeta simbolista francés, no sé si es Valéry o Verlaine, aquí hay un gran poeta que me puede corregir, que decía nada más profundo que mi piel.
trabajar con la piel, trabajar hacia afuera. Yo sé que existe ese método un poco, en mi opinión, horrible y execrable, que es el de Stanislavski, que te tienes que preguntar todo. No va. Es mejor, lo fundamental, dejarse llevar. Cuando te dejas llevar, estás tranquilo, estás relajado, escuchas muy bien al director, escuchas muy bien a tus compañeros, los escuchas de verdad. Y entonces a partir de ahí todo surge. Hay también una gran frase de un filósofo, Spinoza, que yo lo quiero mucho, que decía: nadie sabe la fuerza que tiene un cuerpo, deja que tu cuerpo te lleve. Claro, pero para eso te hace falta tener una capacidad como la que tú tienes desde mi punto de vista. Cada vez menos, seguro. Bueno, de tener el texto muy interiorizado, lógicamente, ¿no? Porque eso es una de las preguntas que también te quería hacer, porque este texto es muy complejo, además eran cortes, estábamos rodando con 2 cámaras, pero es verdad que te exigíamos mucho la precisión del texto, el ritmo del texto, y al rodar con 2 cámaras prácticamente eran como planos secuencias de unos 3 o 4 minutos, que eso lo comentas también en el prólogo, y me parece muy interesante que eso también... La música, déjate llevar por la música, por los fonemas, por los sonidos, por esa sucesión de sonidos, por esas pausas. Para mí siempre he dicho que un texto que un actor tiene que interpretar es una partitura musical que uno tiene que interpretar. Y tan importantes son las palabras como lo que está detrás de las palabras, que son los silencios. ¿Dónde haces las pausas? Música, la música ante todo, sí, es fundamental. Déjate llevar por la música. Eso nos permitió que ensayamos bastante, eso también ayudó bastante. ¿Perdona? Que los ensayos ayudaron mucho. Sí, además yo creo que te lo pedí encarecidamente y te lo exigí, por favor, yo quiero ensayos. Te dije, creo que fue un número, creo que dije 15 ensayos, pero creo que no llegamos a eso, no nos hizo falta, porque tampoco es bueno excederse en los ensayos, porque uno satura y vicia la cosa. Sí, menos mal, porque ir con este texto así de sopetón es... No sé si hay alguien que quiere preguntar algo con respecto al texto. Evidentemente somos conscientes de la dificultad del corto, que son 26 minutos, muy complejos, muy reflexivos, muy introspectivos, ¿no? Pero bueno, a ver si hay alguien se anima. Creo que hay alguien que tiene un micrófono aquí, y si alguien se anima a preguntar algo... Nosotros tenemos aquí sencillito, carrete, pero yo creo que lo interesante es si había alguien aquí que ya conocía a Pessoa o... Buenas tardes. Buenas tardes. Una curiosidad, ¿el texto original está publicado como Pessoa o...? Sí, yo se lo explico. El texto es, o sea, todo lo que dice Alberto, salvo la parte alemana, que fue una improvisación tuya que me sugeriste y creo que funcionó muy bien, porque al final es una versión de Pessoa de un texto de Goethe que es alemán. Entonces, bueno, está introducido con una justificación, pero el resto son textos originales de Fernando Pessoa traducidos por Ángel Crespo, que es un traductor muy famoso que conoce... Perdón, mi pregunta concreta era, ¿está publicado como Alberto Pessoa? O Alberto Cairo. O algún heterónimo. Yo ya no sé. Bueno, él tenía muchos heterónimos y bueno, el autor es Fernando Pessoa, el autor de los textos es Fernando Pessoa, yo tengo los derechos de los textos porque es un guión, entonces bueno, como ya además están libres de derechos porque ya ha pasado el tiempo donde se puede, pero evidentemente la fuerza que tienen los textos es porque son de Fernando Pessoa. Yo tengo mi parte de organizar los textos y darle una parte argumental para que haya un nudo y un desenlace, haya una historia más o menos que sea viable para seguir para el espectador, y evidentemente la fuerza que tienen los textos yo no me puedo atribuir para nada la originalidad de los textos, pero creo que también esto es un pretexto para dar a conocer la figura de Pessoa y que la gente pueda acercarse también en un aspecto más visual. Bueno, Pessoa ya sabemos que era tantos personajes, era como una especie de esquizofrénico genial. Incluso cada personaje que él inventaba escribía de forma diferente y se interactuaban mutuamente, se criticaban. O sea, una cosa... Mi experiencia con Pessoa me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Yo empecé a leerlo con 36 años. El poeta es un fingidor. No sé quién me lo hizo ver. Y entonces empecé a subrayar cosas, versos que eran sorprendentes. Eran
iluminadores, porque para mí la poesía tiene aquellos que iluminan y aquellos que deslumbran. Lorca es un poeta que deslumbra, Pessoa es un poeta que ilumina. Y entonces empecé a subrayar y de pronto me di cuenta, digo, aquí tengo yo un montaje de teatro. Entonces monté un teatrito con una niña pequeña y un perro. Y a partir de ahí Pessoa me ha ido acompañando a lo largo de mi vida y tuve la gran suerte de que Gerardo se fijara en mí y me propusiera hacer un Pessoa, ¿no? Va a colación lo que te voy a decir ahora. Sí. Tienes una parte de la anécdota de las gafas de sol que me parece realmente muy curiosa. Si nos la puede contar, porque realmente eso iba un poco, la idea que yo te preguntaba con el tema de que eran planos secuencias de 3-4 minutos, que era muy extenso. Tú llegaste a un momento en que decidiste, mira... No puedo más. Es que fueron 2 noches. Es decir, cuando digo 2 noches, son 2 noches en un sentido metafórico muy amplio, porque empezábamos a las 9, más o menos, a las 10 estábamos ya para rodar y acabábamos a las 11 de la mañana. Entonces, el primer día aguantas. El segundo día es muy complicado aguantar, porque es el cambio absoluto de estos ciclos circadianos, como se llamen, y, sobre todo, tener en cuenta que aquí hay mucho primer plano. Y entonces, si uno tiene la vista cansada, tiende uno a pestañear mucho, a mover mucho las pestañas, entonces se pierde tensión. Entonces yo en los descansos usaba gafas de sol para relajar un poquito en la medida en que pudiera, vista, pero vamos, Gerardo me trató muy bien, ¿eh? No fue una tortura. También tienes la anécdota que me parece realmente muy curiosa, que creo que habla muy bien de cómo preparas un personaje de estas características, cuando tú, que hemos hablado de Juan Hurtado, preparaste una obra de teatro realmente espectacular, que yo me quedé absolutamente extasiado. Sí, yo me acuerdo, tú estabas con la cámara cuando estábamos... Hiciste muchos pasos, yo recuerdo aquello que fue un bombazo porque había colas para entrar en el Ateneo, sí, para verlo. Verdad. La única cola en mi vida para entrar al teatro. No, fue impresionante y creo que tienes una anécdota porque lo comentas en el prólogo también, que me parece realmente muy curioso, que cuando tú llegabas a los ensayos, incluso antes de empezar la representación, como que llegabas como silbando, cantando, muy feliz cantando. y tal. Sí, claro, muy feliz. Juan Hurtado te decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Sí, me echó la bronca. Hombre, pero si vamos a hacer personas. Y digo, es que de verdad, si vengo con el personaje desde casa, yo no llego aquí, me suicido antes de llegar. Entonces no creo que te interese ni a ti ni a mí. Siempre hay que tomar con humor, porque el humor significa distancia y es fundamental. Yo ya digo que este sistema está ni la izquierda, no me lo creo, eso de meterme en la piel del personaje. No. Mira, yo el personaje lo pongo, me lo visto y después lo dejo en el vestuario y me voy a tomar una cerveza con los amigos y a reírme y a verme un partido de fútbol del Real Madrid, que estoy muy cabreado con el Real Madrid, por cierto. Esto es lo que hay. Yo quería indagar sobre el tema del personaje y darle fuerza un poco al tema del texto, que aquí estamos también presentando el libro. Es impresionante el texto. Sí. ¿Tú cómo haces para interiorizar todo lo que dices y verbalizar? Porque al final tienes que profundizar en el personaje. Sí, pero es como que hay que esperar. ¿Cómo lo diría yo? Yo no voy al personaje. Yo me armo de paciencia para que el personaje venga. Y suele venir, afortunadamente suele venir. ¿Y esa paciencia cómo la relleno? Pues sencillamente repitiendo. Repito las frases. Me voy a la piscina, me nado 1800 metros, ahora me nado 1800 metros. Estoy repitiendo. Me voy a andar, estoy repitiendo. Estoy en el supermercado con las 2 bolsas esperando a mi mujer que pague en la cara y estoy repitiendo y en voz alta. Y encima me dice mi mujer, pero Alberto, digo, perdón. Voy caminando, repitiendo. Entonces, cuando uno repite, a lo mejor el personaje dice, pobre actor. Claro, hombre, vale, venga, vamos a llegar. Alberto, tú repites, muy bien. Yo creo que quieres darle una parte, pero realmente tú tienes que interiorizar el texto, lo que dice, porque lo que dice es una barbaridad. O sea, Claro, por supuesto, pero al repetir, uno como que va cayendo en ciertas cosas. Porque esa frase, para mí, la parte más increíble que estás tú, cuando se va a la pantalla negro y al final tienes esa reflexión sobre la vida, la muerte y tal, y dices, mala es la vida como mala es la muerte. Pero o sea, quisiera vivir es que cada frase... Es que claro, pero al repetir, como repito en voz alta siempre, entonces le voy encontrando tonos distintos.
Y esos tonos son los que me hacen ir al personaje y dice, coño, joder, mira qué pausa aquí, fíjate qué bien viene esto. Y entonces vas encontrando, y te vas encontrando el personaje. Por supuesto que, claro, que tienes que tener previamente, digamos, una cierta formación, evidentemente, para poder afrontar este personaje. Y yo quería honestamente que sí la tenía, porque si no hubiera sido muy complicado. Es decir, hay que entender lo que estás, hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay un momento determinado en que dices, para aquí no intelectualices, repite, 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 música, 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 y todo bien. Aparte que también Gerardo es muy buen director. Los buenos directores tienen una cosa buena, te hablan poco y bien. Porque soy educado, ¿no? Soy educado. Muy educado, inteligente, porque hay que desconfiar de aquellos directores que están continuamente explicándote el personaje. Eso significa que no tienen ni zorra idea de por dónde va, que no lo tiene claro. Entonces, cuando un director como Gerardo dice, es esto, o va aquí, dice, vale, ya está, ya tengo el salvavidas. Porque es fundamental, ¿no? que un director diga las frases precisas y ya está. Y ya el actor va pillando cacho por ahí. Bueno, yo te he hecho muchas preguntas. Ahora me toca a mí. Si quieres, Sí, pregúntame claro que lo quiero. que quieres, estoy a tu... Hay una cosa, un chaval joven como tú, Sí, vamos, en aquella jovencísimo, época más vamos. joven que tú, ¿qué mundo te llevó a ti a Pessoa? Porque incluso no es normal. ¿Qué mundo te llevó a ti Pessoa en primer lugar? ¿Y qué mundo te llevó a ti a pensar que tú, de Pessoa, podías llevarlo al cine? Bueno, evidentemente tengo una influencia que tú conoces claramente y que la mayoría de la gente que me conoce es evidente. Mi padre es escritor, es un seguidor aférrimo de Pessoa, es una persona que conoce bien a Pessoa. De hecho, Juan Hurtado se acercó a él para solicitarle que hiciera precisamente de la obra que representasteis vosotros hace 25 años, ¿puede ser? Sí, puede ser. Que hiciera una compilación para poder darle forma a la obra de teatro. Yo utilicé esa compilación para luego hacer la compilación mía para hacer el... Y él la verdad que me insistió mucho en rodarlo y bueno, y luego tengo ciertas influencias que bueno, yo en su día, una portuguesa que conocí hace muchísimo tiempo me recomendó un libro que no era precisamente de Pessoa, pero sí de un amigo suyo que murió muy joven, como casi todos en aquella época que se dedicaba al mundo de la creación, que era Sá Carneiro, perdón, creía que estaba silenciado. Siempre pasa. Bueno. Que el título del libro es Locura y me encantó el libro, me pareció increíble. Y luego tuve la suerte de una época que cuando vivía en Madrid que tuve la ocasión de ver Persona de Bergman y bueno, esa película me dejó absolutamente impactado. Y bueno, la temática un poco del personaje de Fausto, ¿no? Va un poco en esa línea, la duplicidad de personajes, bergmaniano. La inquietud de no tener contundencia en la vehemencia de los criterios, sino bueno, estar dentro de la duda. Tú pudiste ver a Bergman en pantalla grande. Sí, yo lo vi en el cine Claro, Doré, es que claro, y eso es impresionante. Sí, a mí esa película me impactó. Y bueno, siempre he tenido una inquietud por temas reflexivos. Es verdad que evidentemente soy consciente de que este cortometraje no es un cortometraje al uso, ni es un cortometraje festivalero. Lo sabíamos, éramos muy conscientes de ello. Pero sí que creo que es necesario que hoy en día cada vez más, ¿no? ¿Y no sientes de alguna forma que vas como a la contra? Bueno, totalmente, eso es incuestionable, pero evidentemente yo no sé hacer las cosas por ni ir a la contra ni ir a corriente. O sea, sí, porque tú eres testarudo. Tú cuando bueno, hay que intentar tener claro cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres hacer. En mi caso, el tema del cine lo tengo claro, tengo claro que yo intentaría, mi pretensión es dirigir cosas que a mí me gustarían ver, ¿no? Eso es incuestionable. Y es verdad que en esta época que estamos de poco reflexionar, de ir un poco no son buenos tiempos para la lírica, ¿crees tú? Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que esto puede ayudar un poco a ser conscientes de que
de que las cosas hay que no está todo claro, que está bien reflexionar sobre la vida y este hombre está metido en un bucle de inquietud que él tiene mucho conocimiento, pero al final cuando tienes mucho conocimiento, al final ¿qué ocurre? Pues que lo que ocurre es que estás sin conseguir encontrar una respuesta a los cuestionamientos, pero eso es innato en el ser humano, ¿no? Eso Y una pregunta, porque tú me has preguntado cómo yo trabajaba íntimamente el personaje. ¿Cómo trabajas tú íntimamente un guión desde el punto de vista del director? Cuando estás escribiendo el guión o componiendo el guión, ¿empiezas a ver imágenes o no? ¿O las imágenes vienen después? Sí, bueno, evidentemente aquí el tema de la imagen era secundario de lo que cabe. Evidentemente César Hernando, el director de fotografía, hizo un trabajo espectacular. Muy bueno, muy bueno. Y sí que es verdad que este cortometraje, todo el mundo que lo ve me dice, bueno, es un corto como muy teatral, ¿no? Y digo, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero tú en el teatro no ves a un actor aquí, ¿no? O sea, eso es una virtud que te da la imagen, que te permite ver los matices, en este caso del actor, y evidentemente la dirección de este cortometraje es muy austera, si se puede utilizar ese término, porque tenía claro, yo recuerdo que César me decía, y aquí antes de preparar el planning de rodaje y la escaleta y todo, me decía, con muy buena voluntad, por supuesto, porque él quería buscar una forma de trabajar Sí. con la cámara, y pedía pues un movimiento muy pausado de la cámara, con una especie de pequeño traveling. Y bueno, ahí hubo una discusión que me parece que es importantísimo en un trabajo en equipo como este. Hay que intentar De vez en escuchar a todo cuando el se mundo. iban al cuarto de baño y se peleaban, se pegaban voces. No, es una broma, es una broma. Es muy tranquilo como director, y eso se agradece mucho. Y bueno, él me insistía en que, bueno, que le parecía que estaba muy bien que pudiera hacer como una especie de movimiento muy pausado hacia ti, o hacia el actor, o hacia... Y mi intención era todo lo contrario, en el sentido de que para mí la fuerza estaba en el actor, o sea, en el personaje y en el texto. Ya tenía el texto suficiente complicación como para adornar cualquier tipo de movimiento con respecto a eso, ¿no? Sí, Entonces, pero yo lo que me pareció es que estaba estéticamente muy contenido, ¿no? Estaba muy contenido, o sea, no demasiado, lo cual se agradece mucho, ¿no? Yo decía en el prólogo que para ser actor necesitas un rostro y para ser director necesitas un mundo, pero claro, el mundo del director y del actor van como a una velocidad distinta, es decir, yo mañana me pueden llamar y me voy a hacer una serie de esta de cualquier tontería, después me voy a otra y ojalá, pero claro, un director no puede estar cada mes haciendo una película. Sí, ¿cuál es el proceso por el cual? Es decir, porque ahí hay un tiempo muy vacío aparentemente, claro. sí, bueno, yo la verdad es que tengo la suerte de que procuro todo lo que dirijo es porque lo escribo. En este caso, bueno, trabajé sobre los guiones sobre el texto de Pessoa, ¿no? Pero la verdad que yo todavía no ha llegado a mis manos ningún guionista, ningún productor que me diga, oye, quiero que dirijas esto. O sea, que aquí el proceso es más bien de la escritura. En noviembre voy a rodar un corto y lo he escrito yo. Y un poco la dinámica es esa. O sea, Y después la producción, que es claro, lo más eso duro, es muy ¿no? tedioso, sí. Muy tedioso, ¿no? Sí, sí, Habla- es lo que yo siempre lo digo, yo soy guionista y director y productor por necesidad, Sí, porque si no muevo yo la producción no hay forma de dirigir. sí, hay que tener mucha fuerza para levantar un proyecto. El otro día cuando estaba en Madrid rodando con un director de estos joven, bueno, me dice, ya nos veremos, y digo, no, yo creo que si me quieres escoger como menos de aquí a 4 o 5 años, porque hasta que no levantes otra vez un proyecto es imposible, es imposible. Bueno, Alberto, yo te voy a proponer, no sé si Álvaro, existiría la posibilidad de poner el making of que teníamos preparado, porque como veo que no hay mucha participación y nosotros podemos estar aquí hablando sin edie, puedo poneros Álvaro va a tener la deferencia de poneros un vídeo del making of de 5 minutos del corto, que se vea un poco el backstage, lo que tuvimos que hacer para rodar. Ahí me pongo a temblar lo que habrá tomado. Y si queréis, luego abrimos un poco turno de preguntas ya claros para que os animéis a preguntarnos cosas, porque nosotros estamos realmente, el corto este se ha proyectado muy pocas veces en público, entonces realmente para nosotros es muy importante
tener un feedback, y si además el feedback es objetivo, aunque no sea excesivamente dañino para nosotros, sino un poco condescendiente, si puede ser. Y cuando la muerte y yo nos encontremos, ¿qué veré? ¿Qué sabré? ¿Qué no veré? ¿Qué no sabré? Mala es la vida como mala es la muerte. Bueno, claro, o sea, está verdad, ¿eh? Y ahora tiramos nuestro plano y ya está. Grabando. 4-1, segunda. Grabando. 4. Momento. Coge el aire, ya. Dando aire, suavito hasta que le dé. Y cuadro rodado. Vale, de mano. Importa la columna ahí, ¿vale? Ahí va bien, ahí va bien. Vale, y corta la columna. Motor cámara. Grabando. 7-3 primera. Cuadro. Acción. El único misterio que hay en el universo es que haya un misterio del universo. ¿Por qué razón alumbra el sol diciendo lo que es? ¿Por qué motivo sosegado hay piedras bajo mis pasos? Y ahí de que yo respiro y yo tengo que respirar. Lo siento extraño, sí, lo siento todo fuera del pensamiento y me siento más cerca del mundo vagamente. Entre mí y lo real existe un velo impenetrable. Y aquí sí que ves esto, ¿no? Y se habla solamente. Sí. Sí que ves, ¿verdad? Sí. No hay razón para nada más que amarme. No sabes quién eres, solo que amas. Esa parte. Entonces, fíjate, yo te sugiero que si estoy aquí y ella va a salir por aquí, en el momento en que yo pongo la mano aquí, ella pone su mano aquí y sale. ¿Por qué no hacemos nosotros? Vamos a hacer otra toma aquí. Sí, vamos a hacerla, si yo... Si no, aquí, y ya, dejas el libro. Bien. Aquí, venimos aquí, hasta el orgullo, dices, Y ahora viene aquí. ¿Por qué motivo sosegado hay piedras bajo mis pasos? Y ahí de que yo respiro y yo tengo que respirar. Todo es una máquina monstruosa y absurda. Porque hay universo. Adrián, ¿se puede subir un poco ese candelabro? ¿Más tú? Sí, extraño. necesitamos una referencia con la mirada. Tienes las lucecitas al fondo, es muy parecido a lo de antes, ¿no? Muy parecido. Tengo totalmente el agua total detrás tuyo. La mesa no rollo. Temo a la verdad. Ignorar es amar. Vale, sobre todo es marcar movimientos, ¿eh? Muy bien. Venga. Acción. No hace falta que se veas totalmente. Aquí me costo aquí y voy aquí si quiero. Puedo ir aquí, donde todo. Lo que salga, mándalo a ti. Pero el examen ortogonal es aquí. Ahí no, Cristo, todo eso con la mirada. Lo que digo es solo un pensamiento, se dice. Sí, en teoría, mira esa cámara de nuevo. ¿Quién sabe si muriendo pasaría a otro lado de ignorar? ¿A qué cámara? A la misma que empezamos marcando. Que hay dos, lo más
Vale, sí, perfecto. Vale. Perdón, Alberto. Como hagáis de esas... Y en el momento en que la muerte y yo nos encontremos, ¿qué veré? ¿Qué sabré? ¿Qué no veré? ¿Qué no sabré? Mala es la vida como mala es la muerte. Bueno, animamos a ver si hay alguien que se anime. Hay mucha gente que me conoce, así que... Yo tengo una curiosidad muy... Sí. Vamos, de un detalle. Tiene el micrófono, que como están haciendo la... Tengo una curiosidad muy particular, mira. ¿Dónde está grabado? Es decir, cuando abres la puerta y se ve lo que no está grabándose, se ve una habitación blanca y al final y una nevera y no sé qué. Es decir, ¿la casa era ya así o está amueblada? Porque da la sensación de que está todo ya así. Es decir, sí, no, una cosa que ya está creada. El que acaba de hablar es mi hermano y es la muerte. Así que... El de las uñas. Así que... No es que yo tuviera la imagen de mi hermano con la mano como si fuera la muerte, pero tenemos unas manos muy peculiares y creo que la mano le venía perfecta para la historia. Bueno, el caso es que muchas gracias por tu trabajo, hermano, en el corto. Lo que preguntas es que tuvimos la suerte de contar, porque no sé si te acuerdas que los ensayos los hicimos en la escuela... en la Asociación Económica, Amigos Económicos de la... Sí. Que está en la Plaza de la Constitución. Y pensaste incluso de hacerlo todo iluminado con velas solo. Sí, lo íbamos a hacer allí, pero a última hora, lo que son las cosas de la vida, a última hora, una semana antes de rodar, nos dijeron que no era posible rodar allí. O sea, que podéis imaginar que yo tenía ya todo el equipo preparado y fue una locura, pero eso muchas veces... te lleva muchas veces la necesidad de improvisar, te lleva a encontrar un sitio mejor. Lo que sucede conviene, dicen los cubanos. Pues sí. Eso. Y la verdad es que bueno, pues eso me obligó a buscar desesperadamente un espacio nuevo para rodar y encontramos la Escuela de Andalusí, que está muy cerca de allí, no recuerdo el nombre de la calle, que tuvieron a bien cediéndonos el espacio, cualquier cosa, porque estuvimos rodando allí 2 días. Y el espacio es, rodamos lo que era el hall y el salón y luego lo otro eran como salas contiguas y allí hacen muchas actividades y la verdad es que bueno, el espacio estaba, no tocamos nada, o sea, no tocamos nada de lo que era el espacio donde rodamos, simplemente pusimos por supuesto la mesa central, el mismo sillón era el sillón que tenía el director en su despacho, o sea que prácticamente no tuvimos que movilizar nada. Hay una parte de atrezo que tu mujer hizo el cuadro que sale en la parte frontal, que es como una especie de retrato de la chica, de Selma. Y bueno, la verdad es que el espacio estábamos todo, o sea, lo que es la puerta, el fondo, todo era del espacio natural. Sí, pero parecía que todo estaba rodado con velas, ¿no? Y fijaros bien todos los artilugios que había. Es increíble, levantar una producción... aunque sea un corto, es increíble la cantidad de medios materiales y humanos que se necesita y muchas veces pues se hace así por la cara porque aquí en España parece que el arte como no es trabajo, pues entonces ya estamos pagados, ¿no? En fin. Bueno, ¿alguien más se anima? Aquí creo que había y luego creo que ella creo que estaba primero, pero da igual, si... Enhorabuena, Gerardo. Gracias. Fantástico trabajo. Y Alberto, me ha encantado. Muchísimas gracias. Tu actuación, tus ojos, creo que han marcado esa actuación. O sea, tu mirada ha sido crucial. Esos ojos como perdidos, como... No sé, me gusta mucho. No sé por qué me he fijado en eso. La pregunta primera que te va a hacer... Me la ha robado tu hermano. ¿Dónde ha grabado esto? Viene al final de los créditos donde está rodada la Escuela de Andalusí. Bueno, sí. me doy cuenta. Sí, la conozco bien. Y la otra pregunta es que, bueno, la producción fantástica. Fantástica, la iluminación.
César, Hernando y David también, David y Pablo, que estaban como operadores de cámara, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Pero mi pregunta es todo lo que me pregunto yo, ¿por qué? Yo sé que la cronología de los rodajes son distintas de la vida normal, pero ¿por qué de noche? ¿Por qué? Bueno, ahí había un compendio completamente lógico de logística. Primero es el tema del sonido, que nos garantizaba que no iba a haber un sonido de fuera porque estábamos en el centro de Málaga. De hecho, teníamos que hacer paradas cuando pasaban para limpiar la calle. Teníamos que parar porque el sonido no nos permitía rodar. Y luego porque el espacio estaba abierto, entonces a esa hora estaba cerrado y era el único horario que teníamos. O sea que era un sistema americano que rodeábamos todo y lo... No, teníamos que adaptarnos a las circunstancias nosotros más que las circunstancias a nosotros, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. Pero lo que has dicho de la mirada es también... Hay dos cosas fundamentales en un actor, más incluso que el texto, fíjate, y que lo he aprendido yo. Yo no he tenido ninguna escuela, no he ido a ninguna escuela de actores, pero sí siempre digo que he tenido miles y miles y miles y cientos de miles de actores y no siempre son los protagonistas. Y una de las cosas que he visto y que es fundamental es que un actor debe saber mirar y saber escuchar. En este corto escucho poco. Al director. Al director. Pero sí es fundamental no estar pendiente de tu texto, sino siempre de la mirada del otro y de la... Incluso a veces... es que voy a contar un pequeño caso. Estuve en una serie ahí en televisión, La 1, La Promesa, me hice 60 capítulos, y había una actriz con la cual no me llevaba ni bien ni mal, pero no había, no había nada, Sí, Alberto, te recuerdo que está grabándose esto. Sí, no digo nombre, no digo nombre. Cuidado con lo que cuentas. No digo nombre. Pero lo curioso es que en el momento de actuar sí se producía la química. Y era impresionante, muy buena actriz, y no es porque me haya dado la atención. Muy buena actriz, pero no sé, nos veíamos charlas convencionales, no hablábamos de nada. Bueno, tú el personaje que hacías hay muchos actores que es como que si hace de malvado tal, es como que se trata incluso en el rodaje de una forma muy déspota a la gente, para hacerse con el personaje, a lo mejor era su técnica, ¿no? Era como mantenerte... No. Pues tú ves en la serie haces... No es que... No sé. Y sin embargo, a la hora de rodaje era impresionante. Es decir, había química. Sin embargo, por fuera... Siempre uno nunca deja de sorprenderse, ¿eh? Hola. Gracias por venir. Bueno, enhorabuena, Gerardo. Gracias. Y a ti, por supuesto, por la interpretación. Muchas gracias. Yo tengo curiosidades del rodaje, porque claro, yo me pregunto, la gente que, cuando he visto cómo se hacía, ¿no? Había bastante gente allí en el rodaje, ¿estaban ellos familiarizados con el texto antes de empezar el rodaje del corto? ¿La gente? No, o sea, evidentemente yo siempre procuro pasar el guión y hay muchos directores y guionistas, bueno, normalmente eso parte de producción pero bueno, ten en cuenta que ve gente, pero el equipo era un equipo súper reducido, de 16 personas, o sea que es verdad que muchos técnicos eléctricos y tal, pues no tienen necesidad de tener un conocimiento total del guión, pero evidentemente los jefes de equipo sí, o sea, incluso si me apuro, maquillaje y peluquería debería de tener una conciencia real de lo que están contando, ¿no? El director de fotografía, evidentemente, pero hay distintos departamentos técnicos de producción, por ejemplo, que no necesitan, pero es verdad que en este caso prácticamente todos sí que habían leído el texto. ¿Y cuál era la sensación que se les quedaba después? Porque, bueno, me parece muy intenso este corto. El texto es una maravilla, pero yo digo la verdad, yo acabo de venir de trabajar, he entrado y estoy hundida. Sí. Quiero decir, no hundida, estoy maravillada, pero sí, a la vez, sí, totalmente, sí, entiendo perfectamente. He atendido a las palabras y me ha llamado mucho la atención cómo el intérprete es capaz de expresar
ese texto tan intenso y tan profundo que dice tantas cosas sin venirse abajo. Sí, bueno, ahí está la técnica que utiliza Alberto para eso, pero yo, luego Alberto, si quieres comentas tú, pero evidentemente cuando trabajas sobre un drama, porque es un drama evidentemente, pero más bien es un drama existencial, ¿no?, del personaje, ¿no? Entonces, yo no intento como creador invitar a la reflexión y hacer un panfleto y tal, pero sí es verdad que indefectiblemente si ves esto tienes que reflexionar sobre la vida, lo que te rodea, ¿no? Y nada más que con eso ya es suficiente. Quiero decir, está bien que nos cuestionamos cosas, ¿no? Y este personaje de Fausto es un personaje con muchísimas aristas, como realmente era Pessoa, que muchas veces nos olvidamos de que es un texto, estamos aquí por un libro. Pessoa era muy así, ¿no? Su personaje, él mismo tenía heterónimos que hacía poesía y escribía textos con personas, pero no por nombre, sino que tenían distintas personalidades, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí. él de Era por sí una Pessoa era... disociación genial. Claro. Cuenta... No. Sí, es que, claro, es un texto fuerte, porque además está continuamente moviéndose en la contradicción. Y Horror va en muerte, pero por otro lado está diciendo que quiere vivir para siempre. Pero, claro, en mi opinión, por entrar un poco en una cierta interpretación, Fausto creo que tiene una hiperplasia del yo que escribo. Es un yo tan grande, que le impide ver el mundo. Y entonces, claro, lo que estamos viendo es que simplemente con la intelectualidad, con la mente, no se puede vivir. Que la inteligencia tiene que ser lo que se ha puesto tan de moda, una inteligencia emocional, que es una inteligencia cooperativa, basada fundamentalmente en el amor, es decir, sí, si no tiene sentido. Claro, el personaje va en la reflexión de la argumentación lógica de por qué tal, pero luego en cuanto deja fluir la emoción, sí, ya el punto de vista cambia, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, cuando alguien ama y dice te amo, pero si en la escena esta... el personaje no dice la amo, sencillamente se pregunta y le pregunta, pero alguien que ama realmente se pregunta, no, o le pregunta, no, te amo, te quiero, y abraza, pero él no, es como que tiene ahí un telón invisible que le impide contactar con el mundo real. Bueno, no sé si tenéis previsto que esto se vea más, pero yo estoy segura que si algún día hay más gente con posibilidad de verlo, no lo verás solamente una vez. Claro, eso, te agradezco eso porque esa es la fuerza que tiene publicar el texto. Primero porque el texto, si tenéis a bien comprar el libro, una vez que leáis el texto, después puedes ver el corto todas las veces que quieras porque tienes un código QR y vas al vídeo y lo puedes ver tranquilamente en casa. Y evidentemente la fuerza y la lógica llevaba a que, lógicamente, esto es un texto que, bueno, no hay que olvidar que Pessoa escribió esto con idea de dramatizarlo, o sea, no es que él lo escribiera con intención, bueno, ya, en fin, entrar en las intenciones de Pessoa, eso es una locura, pero su intención sí que era hacer un texto para dramatizarlo, ¿no?, para llevarlo a escena. Pero sí que es verdad que ayuda mucho el tener el texto, poder releerlo y revisarlo e interiorizar más cada palabra que dice. Así que sí, la fuerza tiene pues eso, que hemos publicado el libro precisamente por eso. No sé si hay alguna pregunta más, ya son las 8 sí, ahí, y cuarto. Señor. Sí, es que como están haciendo un streaming, quieren el audio. Solo el nombre es del alemán Fausto, es del inglés I am Fausto. Bueno, lo voy a contar yo, pero... Sí, cuéntalo, pero cuéntalo tú. Él lo tiene en el prólogo de... Hago un juego. Y él también lo tiene el juego. Sí, el juego, de hecho tú me preguntaste, ¿no? Sí. Me dijiste, a ver, esto del título, porque el proceso natural te lleva es infausto o Fausto simplemente, ¿no? Pero evidentemente el texto, cuando trabajas con la... Debería ser una N, infausto, no claro, infausto. Pero la fuerza está en que primero jugamos con yo soy Fausto, evidentemente a infausto, pero también la im juega con imágenes, Fausto en imágenes, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego que también comenta
comenta Alberto en su Sí, pero fue prólogo. fue su idea. Porque... De hecho, aparte también una forma de identificarte. Si tú pones a este corto al libro Fausto, al final hay muchos Faustos. Entonces, en Fausto solo hay uno. Una forma de marcar un sello, ¿no? Por decirlo así. El señor Ballesteros. ¿Cuál es la mayor dificultad? ¿Cuál es la mayor dificultad que tú has encontrado para dirigir esto, durante la dirección de eso, y tú como actor? La mayor dificultad. ¿El texto? ¿La interpretación del texto? Bueno, para mí la mayor dificultad, en este sentido, aunque puede parecer un poco, en fin, fuera de lugar, porque es un poco menospreciar al resto, es producirlo. O sea, al final, lo más difícil para un guionista o un director es que todos los eslabones cuadren para poder hacer lo que acabamos de ver. Eso para mí, desde mi punto de vista y en la situación en la que me encuentro ahora, para mí es lo más difícil. Por supuesto, el texto era muy complicado, pero lo más importante para un director, productor-director, es el casting. O sea, buscar no solo el casting de los actores, sino buscar un equipo, que en este caso tengo que decir que todos colaboraron de forma altruista, cobraron lo mínimo de lo que está para darse de alta, pero lo mínimo. Porque es muy legal. Pero es verdad que es como si hubiesen colaborado de forma altruista. O sea, es rodearte de un equipo eficiente y profesional que sea capaz de llevar a cabo lo que tú tienes en mente y luego, por supuesto, en este caso, más todavía si cabe, el actor era fundamental. Si yo no tengo un actor ahí que sea capaz de hacer lo que yo creo que habría que hacer con ese personaje y de llevar y transmitir lo que Pessoa quería transmitirnos, pues es inviable, lógicamente. En mi caso, y creo que el de la generalidad de los actores, me voy a permitir representarlos, es controlar el miedo a fallar. Ten en cuenta que tú estás aquí y de pronto ves detrás que hay como 20 individuos que están pendientes de ti. Y ahora te dice el director de acción. Y antes, un segundo antes, dice, verás tú que ahora voy y la cago, y ahora fallo. Es increíble que tengáis... Yo es que no di crédito porque no lo podéis creer, pero no hubo, Alberto, no hubo ni un fallo de Alberto en este rodaje. O sea, es algo que tú no puedes creértelo, pero... Yo tampoco me lo creo, ¿es cierto? No. O sea, no hubo ni un fallo ni de dicción. Sí que algún matiz, oye Alberto, podíamos trabajar en esta línea o tal, o el punto de vista, pero de error de texto, de interpretación, ni uno. O sea, es algo que realmente no se puede creer, pero es real. Recuerdo una anécdota con Juan Diego. Estábamos trabajando con Juan Diego en Madrid en una serie de Padre Coraje y era el 22 de diciembre. Digo que era una fecha curiosa. Y entonces, venga a ensayar, venga todo muy bien, todo iba bien, y de pronto hubo un apagón. Sí, pero un apagón general, no solamente en los estudios, sino en todo el sitio por aquello de que había un exceso en la Navidad. Y entonces Juan Diego se puso muy nervioso. Digo, Juan Diego, tranquilo, falla todo el mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros los actores no nos podemos permitir el lujo de fallar. Pero sí, controlar el miedo a fallar, sobre todo cuando ves que hay 20 personas pendientes de ti. Bueno, yo, vamos, mientras que no... Y ya cuando son tiras, a lo mejor de 3-4 minutos lanzando texto, hay que estar muy concentrado. Sí, buenas tardes y buenas felicidades. Gracias. Una curiosidad, ¿qué papel juega el vino? Porque veo que te pegas dos copazos auténticos profundos. Que no son de vino, por cierto. Entonces, la pregunta era si estaba bueno, pero ¿cuál es el papel? He oído te podías venir abajo, has dicho para ver el tema del miedo de cometer un error, etcétera. ¿Qué papel tenían los dos copazos que te tomaron? De hecho, hay una escena que la cortaste, ¿no? Que aparece un Pessoa borracho ya. Sí, no, bueno, yo recuerdo que Él era un gran bebedor, ¿no? Sí, bueno, él era en fin, creo que murió de cirrosis, pero bueno, era un alcohólico empedernido, desgraciadamente, sí. Pero bueno, no es el tema y el rol del vino en... yo te iba a decir que
que pusimos el vino muy evidente para buscar un patrocinador que nos pagara parte de la producción, pero no es eso, aunque hubiese sido bueno, pero no acabé de encontrarlo. Pero es verdad que el alcohol es algo que está muy unido a la figura de Pessoa, lógicamente, en desgracia, pero luego también es una forma de que cuando uno se encuentra en esa situación, también era un pretexto para dar la posibilidad de entrar a la muerte continuamente, en el aspecto sonido también, que es verdad que al ser un corto de 26 minutos sin interacción con otros personajes, claro, si está la muerte ahí es una forma de justificar. De hecho, hay un plano donde, esto es un truco que tenemos aquí a Paula, editora, que es un truco que utilizamos, que no editó ella el corto, pero bueno, como la ha visto, ella es una gran editora. Eso te permite, en un momento dado, ahí pudimos jugar con un plano que no nos cuadraba a nivel de texto. Metimos el audio, metimos el audio de que la copa se rellenaba, porque luego teníamos un cuadro general donde la copa de vino no estaba llena. Entonces era un fallo de Raccord, que la gente está muy pendiente de los fallos de Raccord, pero también eso permitía ubicar a la muerte continuamente, porque la muerte es la que le está sirviendo, es una forma de decirle, la muerte le está diciendo al propio Fausto, te va a llegar la muerte y si estás borracho, pues lo vas a recibir de una forma mucho más abierta. Además y sencilla, hay un plano ¿no? muy bonito cuando se refleja Fausto en la botella, y también son pequeñas acciones que sirven para esponjar un poquito, ¿no? Porque las acciones eran nimias, ¿no? El libro, sí. Esto, bueno. Creo que ella tenía una pregunta y no sé si ¿a qué hora? Sí. La última pregunta. Hola. Hola. Enhorabuena. Gracias. Quería preguntarte por qué elegiste a Alberto para interpretar ese papel. No había otro que se llamara Alberto. Bueno, es porque ya lo hemos explicado un poco al principio. Alberto ya había hecho este mismo personaje con el dramaturgo, director de teatro de aquí, de Juan Hurtado. Esto lo representaron hace cerca de 25 años en el Ateneo. No sé si 10 representaciones. No sé si luego tuvo No. Sí, hubo otras dos más. Sí. Pero esa obra era de 2 horas y cuarto, creo. No me digas. Una interacción espectacular, y yo cuando lo vi a él en escena dijo, esto no, o sea, esto... Y es verdad que luego al cabo del tiempo pues se retomar, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, retomar pues si... Mi planteamiento era poder hacer Infausto, era más bien porque sabía que podía contar con Alberto, si no, probablemente no me lo plantea. Para mí fue una sorpresa muy agradable. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Creo que es hora de cerrar el chiringuito. Estamos aquí presentando el libro, así que si alguien tiene a bien a comprarlo y... ¿Por el módico precio de...? Pues no lo sé. Pero no lo sé. Es para darle mayor información. Bueno, es una forma de apoyar también la editorial, que es una asociación, por supuesto, pero luego también la posibilidad de acceder a los textos que, bueno, requieren una reflexión y leerlos en casa. Siempre vamos a poder sacar más cosas al texto. La editorial. Es también bilingüe, tiene unas fotos dentro y tiene un magnífico prólogo escrito por Jerónimo. No se me olvida, Jerónimo Pizarro ha hecho también un prólogo que es... un especialista de Pessoa ha hecho un breve prólogo también muy interesante sobre la figura de Fausto y de los textos de Pessoa, así que y del corto también. Así que bueno, os invito a todos a que estamos aquí si queréis que firmemos algún libro, y muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias por supuesto al Centro Cultural de aquí. Muchísimas gracias.